Y si llevas años creyendo en Dios, pero sin entender realmente quién eres para Él, no hablo de doctrina, no hablo de teología, hablo de algo mucho más profundo. Hablo de identidad. Hablo de ese vacío silencioso que a veces aparece en medio de la oración, en medio del culto, en medio de un día aparentemente normal y te susurra: ¿realmente pertenezco a algo más grande que yo? ¿Hay un propósito real detrás de mi existencia? Hoy vamos a abrir un libro de la Biblia que durante siglos ha sido considerado por los teólogos más grandes de la historia como la cima del pensamiento cristiano. Un texto tan denso, tan rico, tan absolutamente revolucionario que el reformador Juan Calvino lo llamó el epítome de toda la revelación cristiana. Estamos hablando de la carta a los Efesios, y quiero comenzar con algo que probablemente nadie te ha dicho de la manera en que lo voy a decir hoy. Imagina por un momento que recibes una carta que no habla de tus errores, no habla de tus fracasos, no empieza con una lista de lo que debes hacer mejor. Una carta que comienza directamente diciéndote quién eres, no quién deberías ser, no en quién deberías convertirte, quién eres ahora mismo, en este preciso instante. Eso es Efesios. Pablo de Tarso, el autor de esta carta, no la escribe como respuesta a una crisis. No la escribe porque la iglesia de Éfeso estaba en pecado, como en Corinto. No la escribe porque había una controversia teológica urgente, como en Gálatas. La escribe desde la prisión, encadenado, con tiempo para reflexionar, con tiempo para mirar hacia atrás y hacia adentro, y lo que le sale del alma es esto: necesito que entiendan la magnificencia de lo que Dios hizo en ustedes. Pero antes de entrar al texto, necesito llevarte a un lugar. Necesito que tu imaginación viaje conmigo. Estamos en el siglo I de nuestra era. El Imperio Romano está en su apogeo. Es el período que los historiadores llaman la Pax Romana, la paz romana, aunque decir que esa paz era paz para todos sería una mentira hermosa. Para los esclavos no era paz. Para los pueblos conquistados no era paz. Para las mujeres en el mundo greco-romano, que tenían derechos mínimos y cuya identidad dependía por completo de a qué hombre pertenecían, no era paz. Para los judíos dispersos por el mundo, viviendo como extranjeros en tierras extrañas, no era paz. Y en ese mundo así, Pablo escribe una carta que va a demoler todas las categorías. Éfeso. Hay que entender qué era Éfeso para comprender por qué esta carta fue tan explosiva cuando llegó a sus manos. Éfeso, en el siglo I, era una de las ciudades más importantes del mundo conocido. Era la capital de la provincia romana de Asia, que corresponde hoy a la costa occidental de Turquía. Era una ciudad portuaria, cosmopolita, bulliciosa, llena de comercio, de ideas, de religiones, de filosofías en competencia. Una ciudad donde el templo de Artemisa, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, dominaba no solo el paisaje físico, sino también el espiritual. Ese templo era inmenso, 4 veces más grande que el Partenón de Atenas. 127 columnas de mármol, cada una de 18 metros de altura. Era el corazón religioso, financiero y cultural de toda la región. Y en medio de esa ciudad llena de dioses, llena de poderes, llena de jerarquías invisibles, llega una pequeña comunidad de personas que dice algo absolutamente escandaloso. Hay un solo Señor, y ese Señor te ha elegido antes de que el mundo existiera. Imagina el impacto de eso. Imagina lo que significa escuchar esas palabras siendo tú alguien que en esa sociedad no es nadie. Un esclavo, una mujer sin voz, un gentil al que los judíos consideraban extranjero de los pactos. Un judío que vivía como forastero en tierra pagana, elegido antes de que el mundo existiera. Yo. Y aquí está el primer golpe de Efesios. El primer capítulo, los primeros 14 versículos.
forman lo que los estudiosos bíblicos llaman una euforia de alabanza, un himno que en el griego original es casi una sola oración larga, interminable, desbordante, como si Pablo no pudiera contener todo lo que tenía que decir y las palabras simplemente se derramaran. Los teólogos llaman a este pasaje la Beraká, adaptando el término hebreo de las bendiciones litúrgicas judías. Comienza con las palabras: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Detente ahí, toda bendición espiritual, no algunas, no las que te mereces, no las que alcanzaste con tu esfuerzo, todas, en tiempo pasado, ya sucedió, ya ocurrió. Pablo no dice que Dios te va a bendecir si te portas bien. Dice que Dios ya te bendijo con todo lo que el cielo tiene para dar. Pero la frase siguiente es la que me hace detenerme cada vez que la leo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo. En griego la expresión es prokatabolés kosmou. Pro significa antes. Katabolé es el acto de echar, de establecer los cimientos. Cosmou es el cosmos, el universo ordenado. Antes de que Dios cimentara el universo, antes del Big Bang, si quieres usar lenguaje contemporáneo, antes de que existiera el tiempo, antes de que hubiera átomos, antes de que hubiera luz, cuando todavía no existía absolutamente nada más que Dios mismo, en ese eterno presente, Dios pensó en ti. No como error que luego tendría que corregir, no como un problema que habría que resolver, como alguien amado, elegido, destinado. Y para ser claros, Pablo no está diciendo que porque fuiste elegido entonces tus decisiones no importan. No está diciendo que el libre albedrío no existe. Lo que está diciendo es algo mucho más profundo. Antes de que cometieras tu primer error, antes de que hicieras tu primera buena obra, antes de que supieras siquiera que Dios existía, Él ya te había mirado y había dicho: ese ser humano frágil y hermoso, lo quiero cerca de mí. Lo estás sintiendo. Hay personas que leen esto y algo en su interior se resiste. Una voz interior que dice: no, pero es que yo soy diferente. Yo sí tengo razones para no creer que fui elegido. Yo sé todo lo que he hecho. Yo sé lo que pasa por mi mente. Yo sé las veces que fallé, las veces que traicioné, las veces que prometí y no cumplí. Y precisamente para esas personas está escrito Efesios. Pablo continúa: en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Adoptados. Esa palabra tiene un peso que en nuestro mundo moderno quizás no alcanzamos a dimensionar completamente. Pero en el mundo romano del siglo I, la adopción era un acto legal de máxima trascendencia. Cuando un ciudadano romano de posición adoptaba a alguien, ese alguien dejaba completamente su familia biológica, sus deudas quedaban canceladas, su pasado legal desaparecía, y adquiría todos los derechos del hijo natural del padre adoptivo. No era ser tratado como hijo, era ser hijo, con todos los derechos, con toda la herencia, con todo el nombre. Y Pablo está diciendo que eso es lo que Dios hizo contigo. Tus deudas, canceladas, tu pasado, reorientado, tu identidad, transformada. Ahora llevas el nombre del Padre. Pero el capítulo 1 de Efesios no termina ahí. Tiene otra dimensión que me parece absolutamente fascinante y que muy pocas veces se enseña. Pablo habla de algo que llama el misterio de su voluntad. Misterio, en el griego bíblico, no significa algo imposible de entender como usamos la palabra hoy. La palabra griega es mysterion. Y en el contexto de la literatura apocalíptica y sapiencial judía de la época, un misterio era un secreto que había estado oculto, pero que ahora era revelado. Era un plan que se estaba desenvolviendo.
Un secreto divino que la historia estaba comenzando a descifrar. ¿Y cuál es ese misterio que Pablo revela? Lo dice en el versículo 10. Reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En griego usa la palabra anakephalaiosastai, que es una palabra compuesta extraordinaria. Ana significa arriba, hacia. Kefalé significa cabeza. La imagen es la de llevar todas las cosas a su cabeza, su punto de unificación, su centro de orden. En latín fue traducida como recapitulare, de donde viene nuestra palabra recapitular. El plan de Dios no es escapar de este mundo. El plan de Dios es recapitular todo lo que está roto, todo lo que está disperso, todo lo que está en guerra consigo mismo, y reunirlo bajo un solo señorío, una sola cabeza, un solo centro de gravedad. Cristo. Eso cambia todo. Eso significa que cuando tú te acercas a Dios, no estás huyendo de la realidad. Estás entrando en el proceso de restauración de toda la realidad. Eres parte de algo que tiene dimensiones cósmicas. Tu fe personal, tu pequeña vida, tus luchas cotidianas están insertas dentro de un proyecto que abarca el universo entero. ¿Sabes cuándo fue la última vez que alguien te dijo que tu vida tiene peso cósmico? Y Pablo no ha terminado todavía con el capítulo 1. Sigue, ruega por los efesios, y en esa oración dice algo que me detiene siempre. Dice que pide que Dios les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, los ojos del entendimiento. En griego, tous oftalmustes cardias, literalmente los ojos del corazón. Pablo está diciéndoles, hay cosas que la mente analítica no puede ver. Hay dimensiones de la realidad que solo se perciben cuando el corazón aprende a mirar. Y lo que necesitas que esos ojos vean es algo específico. ¿Cuál es la esperanza de tu llamado? No esperanza como optimismo vago. En el griego del Nuevo Testamento, el pis, esperanza, es una expectativa fundamentada. No es ilusión, es convicción basada en hechos reales. Pablo dice, tienes una esperanza anclada en algo que Dios ya hizo, y si pudieras ver realmente esa esperanza, cambiaría todo en ti. Y entonces llega el capítulo 2, y aquí es donde la emoción me atrapa completamente cada vez. Pablo comienza con una frase que en el original griego es devastadora. Kai himas ontas necrous, y a vosotros estando muertos. Punto. Sin más. Estaban muertos, no enfermos, no débiles, no perdidos, muertos. Era una metáfora que cualquier judío o cualquier gentil educado en la filosofía estoica entendería inmediatamente. Muertos en delitos y pecados significa estar en un estado de alienación radical de la fuente de la vida. Separados de Dios, no porque Dios se alejara, sino porque la dirección de la vida apuntaba completamente en la dirección contraria a Él. Y luego viene uno de los giros más dramáticos de toda la literatura bíblica. 2 palabras en griego. Solo 2 palabras que cambian el rumbo de todo. Oh de Teos, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Notas lo que hizo? Tomó el contraste más radical que podía imaginar, vida versus muerte, y lo resolvió no con esfuerzo humano, no con religiosidad, no con ritual, sino con 2 palabras, pero Dios. Tú tenías todo en contra. La historia te condenaba. Tus decisiones te habían llevado a un lugar sin salida. Y entonces aparecen esas 2 palabras. Pero Dios. ¿Cuántas historias de vida se dividen exactamente ahí, antes y después de esas 2 palabras? Estaba en la oscuridad, pero Dios. Estaba destruido,
pero Dios. No había manera de salir, pero Dios. Y lo que sigue en el versículo 6 es una afirmación que los teólogos llaman escatología realizada, que significa que algo que esperamos para el futuro ya ha comenzado a suceder en el presente. Pablo dice que Dios, juntamente con Él, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Tiempo pasado. Ya sucedió. Ya estás sentado con Cristo en los cielos. No es un evento futuro que esperas. Es una realidad presente que todavía no ves con tus ojos físicos, pero que es tan real como la gravedad, tan real como el aire que respiras. Tu posición espiritual ya está definida. Ya estás ubicado en la dimensión más alta de la realidad. Pero espera, porque Pablo en el capítulo 2 hace algo que en el siglo I fue absolutamente revolucionario y que en muchos sentidos sigue siendo explosivo hoy. Hay una pared real que existe en el Templo de Jerusalén. Los arqueólogos han encontrado las inscripciones que marcaban esa pared en el patio del templo. Decían en griego: ningún extranjero debe ir más allá de esta barrera y vallado alrededor del santuario. Cualquiera que sea sorprendido en ese lugar será responsable de la muerte que sobrevenga a consecuencia de ello. Era el muro de separación entre el patio de los gentiles y el patio de Israel. Y era mucho más que una barrera arquitectónica. Era la representación física de una separación teológica, social, étnica y espiritual que dividía a la humanidad en dos categorías: los que pertenecían al pacto y los que estaban fuera. Los gentiles, los no judíos, eran llamados los lejanos. Los judíos eran los cercanos. Esa era la geografía espiritual del mundo. Y Pablo dice en el versículo 14 del capítulo 2, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Derribó el muro. No dijo que el muro ahora tiene una puerta. No dijo que el muro ahora tiene una ventana por donde los de afuera pueden mirar hacia adentro. Dijo que el muro fue derribado, abolido. En griego, katargesas, que significa dejar algo sin efecto, hacerlo nulo, eliminarlo completamente. En Cristo ya no hay cercanos y lejanos. Ya no hay los de adentro y los de afuera. Ya no hay categorías humanas que definan quién tiene acceso a Dios y quién no. El muro que la religiosidad humana construye para separar, Cristo lo derrumbó. Y Pablo describe algo que llama el nuevo hombre. En el capítulo 2, versículo 15, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Un nuevo ser humano, una nueva humanidad que no existía antes. No es que los judíos se volvieron más tolerantes con los gentiles, ni que los gentiles adoptaron las costumbres judías. Es que ambos grupos, al entrar en Cristo, se convirtieron en algo que ninguno había sido antes. Una tercera realidad, una humanidad nueva. Piénsalo en términos de hoy. Las divisiones que existen entre nosotros, las que parecen absolutamente insuperables, las de raza, las de clase social, las de historia política, las de heridas intergeneracionales. Pablo dice que en Cristo esas divisiones no simplemente se administran, se transforman en algo nuevo. No es que olvidamos las diferencias, es que las diferencias dejan de ser muros y se convierten en riqueza dentro de una unidad mayor. Y luego viene el capítulo 3. Y aquí Pablo hace algo que me parece de una humildad extraordinaria para ser él. Pablo dice que él, el apóstol más educado, el fariseo más estricto, el perseguidor que se convirtió en predicador, él es el más pequeño de todos los santos. En griego usa una construcción gramatical inusual. Toma la palabra agios, santo, en su forma superlativa y la combina con el sufijo comparativo. Está diciendo que dentro de todos los que son santos, Él es el más ínfimo, el más último, el menos entre los menos.
¿Por qué lo dice? Porque está a punto de revelar algo que lo asombra incluso a él. La riqueza insondable de Cristo. La palabra que usa para insondable es anexichniastos, que literalmente significa que no tiene huella que puedas seguir, que no puedes rastrear el camino porque no hay camino visible. Es la idea de una riqueza tan vasta que no tiene límites explorables. Y esa riqueza, dice Pablo, fue confiada a él para proclamarla. Un hombre que estuvo de rodillas en el camino a Damasco, ciego, indefenso, reconvertido. Ese hombre es el portador del secreto más grande del universo. ¿Ves el patrón? Dios elige a los más pequeños para llevar las verdades más grandes, no para que se gloriaran en su pequeñez, sino para que la gloria fuera claramente de Dios y no de ellos. Y en el capítulo 3, Pablo hace una de las oraciones más hermosas de toda la Biblia. Una oración que ha sido cantada, citada, llorada, susurrada en momentos de desesperanza por millones de personas a lo largo de 20 siglos. Dice que ora para que Cristo habite por la fe en sus corazones, que sean arraigados y cimentados en amor. Y luego viene la petición que me parece imposible de leer sin algo que se mueve en el interior. Para que podáis comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. 4 dimensiones: anchura, longitud, profundidad, altura. El amor de Cristo tiene 4 dimensiones. En un mundo en 3 dimensiones, Pablo añade una cuarta, como si el amor de Dios necesitara más espacio del que la realidad ordinaria puede contener. Y luego, la paradoja más bella de la oración: conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Quiere que conozcas algo que supera el conocimiento. Quiere que experimentes algo que no cabe en conceptos. Quiere que tu mente llegue hasta el borde de lo comprensible. Y luego dé un paso más, al territorio de la experiencia directa, del amor que se vive, no solo del amor que se entiende. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste eso? ¿Cuándo fue la última vez que en un momento de quietud, de silencio, sentiste que algo más grande que tú te sostenía? No porque lo pudieras argumentar, no porque tuvieras todos los versículos en orden, sino porque simplemente era real, porque el amor era tan palpable que no necesitaba demostración. Pablo termina el capítulo 3 con una doxología que es una de las cimas de la escritura bíblica. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Mucho más abundantemente, en griego, hyperekperisou. Es un superlativo sobre un superlativo. Uper significa sobre. Ek significa desde. Perisou significa abundante. Dios puede hacer más que abundante, más que por encima de abundante. Es como si el idioma se quedara corto y Pablo tuviera que apilar palabras una sobre otra, tratando de alcanzar algo que el lenguaje humano simplemente no puede contener. Y ahora viene la bisagra de la carta. El capítulo 4 comienza con una de las palabras más importantes de toda la epístola, por tanto. En griego, parakalo oun himás. Os ruego, pues. Ese pues es la bisagra que conecta los 3 capítulos de teología con los 3 capítulos de ética. Como si Pablo dijera: todo lo que acabas de escuchar sobre quién eres, ahora tiene consecuencias sobre cómo vives. La doctrina no termina en sí misma. La identidad produce comportamiento. Lo que crees sobre quién eres determina cómo caminas por el mundo. Y la primera aplicación que hace es sobre la unidad. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Con toda humildad, mansedumbre, longanimidad, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Hay algo que a veces pasa desapercibido en este pasaje.
Pablo no dice que creemos unidad, dice que guardamos la unidad que ya existe. El Espíritu ya creó la unidad. Ya existe una realidad de unidad espiritual entre todos los que están en Cristo. Lo que nosotros hacemos es protegerla, cuidarla, no dejarla destruir. Y eso cambia la pregunta. La pregunta no es ¿cómo construimos unidad con esas personas que son tan diferentes a mí? La pregunta es ¿qué está destruyendo la unidad que ya existe? ¿Qué muros estoy construyendo en el espacio donde Cristo ya derribó paredes? Pablo lista 7 elementos de la unidad en los versículos 4 al 6. Un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. 7. El número de la completitud en la simbología bíblica. La unidad no es apenas un ideal bonito, es la descripción de una realidad que Dios estableció con precisión perfecta. Y entonces Pablo entra en uno de los temas más ricos del capítulo 4, los dones. Pero antes de hablar de los dones, habla de la fuente de esos dones. Cita el Salmo 68 y dice algo que ha dado lugar a debates teológicos durante siglos. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. En el Salmo original, el texto hebreo dice que recibió dones. Pablo cita el texto diciéndolos que los dio. ¿Contradicción? No. Los intérpretes judíos de la época, particularmente el Targum arameo, ya interpretaban ese salmo de la manera en que Pablo lo aplica. El Mesías sube al cielo victorioso, habiendo conquistado a los enemigos espirituales, y desde esa posición de victoria reparte los frutos de su conquista entre su pueblo. Recibe para dar. Sube para traer de regreso los bienes del cielo a los hombres de la tierra. ¿Y cuáles son esos dones que da? Pablo dice que dio a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. No son dones para el beneficio personal. Son dones para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí está algo que la Iglesia a veces invierte. Pablo no dice que los líderes hacen el ministerio mientras los creyentes comunes observan y reciben. Dice que los líderes equipan a los creyentes para que los creyentes hagan el ministerio. El liderazgo no reemplaza al pueblo. El liderazgo capacita al pueblo. Cada persona en el cuerpo de Cristo tiene una función que ninguna otra persona puede cumplir de la misma manera. No eres un espectador en el proyecto de Dios. Eres un actor con un papel específico, con un don particular, con una historia única que te hace diferente a todos los demás miembros del cuerpo. Eres necesario. Y Pablo sigue en el capítulo 4 con una de las imágenes más vívidas de toda la carta: el cuerpo humano. Cada articulación, cada parte, funciona coordinada, recibe del todo y aporta al todo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Edificándose en amor. En el griego original, en agape, en amor. El amor es el material de construcción, no la eficiencia, no el talento, no la estrategia. El amor. Y aquí el capítulo 4 empieza a volverse muy práctico. Pablo habla de dejar la vieja manera de vivir como si fuera ropa usada. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. En griego, apotestai, quitarse, como quien se quita una prenda, y enduestenai, vestirse, ponerse la nueva humanidad creada según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hay algo profundamente humano en esa imagen. Todos conocemos la sensación de cargar con versiones viejas de nosotros mismos, con maneras de reaccionar que sabemos que no nos hacen bien, con patrones de pensamiento que heredamos de ambientes difíciles.
con palabras que nos dijeron sobre quiénes éramos y que se convirtieron en profecías que empezamos a cumplir sin darnos cuenta. Pablo dice, eso no eres tú. Esa es ropa vieja, puedes quitártela. No dice que es fácil, no dice que es instantáneo, pero dice que hay una nueva ropa esperando. Una nueva identidad que ya fue confeccionada para ti, que ya tiene tu talla, que fue hecha conforme a la imagen de Dios mismo. Y luego viene una serie de instrucciones que Pablo da de una manera que me parece genial, porque nunca da simplemente el mandato negativo sin el positivo que lo reemplaza. No mentir, hablar verdad, no robar, trabajar y compartir. No dejar que el sol se ponga sobre el enojo, resolver los conflictos. Y hay una instrucción que Pablo da en el versículo 29 que me parece profética para nuestra época. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Palabra corrompida. En griego, logos sapros. Literalmente, palabra podrida, dañada, sin valor. Y la alternativa no es solo evitar lo malo, es buscar activamente lo que edifica, lo que da gracia, lo que construye a quien escucha. Piensa en cuántas de tus palabras en una semana promedio entran en la categoría de palabra que da gracia al oyente. ¿Y cuántas son simplemente ruido, queja, crítica, chisme, vacío? Las palabras tienen poder en Efesios, porque inmediatamente después Pablo dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El Espíritu puede ser entristecido, no porque sea frágil, sino porque está en relación contigo. Y en las relaciones reales, las palabras y las acciones tienen peso, tienen consecuencia, tienen capacidad de herir o de sanar. El capítulo 5 comienza con un llamado que me parece el más alto de toda la carta. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Imitadores de Dios. La palabra griega es mimetai, de donde viene nuestra palabra mimo, imitador. Sea alguien que imita a Dios, como los hijos pequeños imitan a sus padres, no porque les den una lista de reglas que seguir, sino porque observan, absorben, reproducen lo que ven. ¿Y qué es lo primero que describe de Dios que debemos imitar? Y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Amor que se da. Amor que se entrega, amor que se ofrece como sacrificio voluntario. Esa es la primera característica de Dios que debemos imitar. No el poder, no la omnisciencia, no el control. El amor que cuesta, el amor que se gasta, el amor que no calcula su propio beneficio. Y Pablo en el capítulo 5 va a hablar de algo que en nuestros tiempos se ha vuelto controversial, pero que necesitamos leer con cuidado para entenderlo bien. Las relaciones en el hogar. Antes de hablar de esposos y esposas, antes de hablar de hijos y padres, antes de hablar de esclavos y amos, Pablo establece el principio base. Someteos unos a otros en el temor de Dios. La sumisión mutua viene primero. Antes de cualquier aplicación específica, la cultura del reino de Dios es una cultura de sumisión mutua, donde cada persona considera al otro más importante que a sí misma. Es una inversión radical de la lógica de poder del mundo romano, donde todo se organizaba en jerarquías de dominación. Y luego, Pablo habla de la relación entre esposos y esposas, usando la analogía más grande que podía imaginar, Cristo y la Iglesia. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. En el mundo romano del siglo I, decirle a un hombre que amara a su esposa de la manera en que Cristo amó a la Iglesia era decirle que estuviera dispuesto a morir por ella. Era decirle que su autoridad no era para dominar, sino para servir. Era demoler el modelo del paterfamilias romano,
el padre de familia que tenía poder legal, de vida y muerte, sobre todos en su hogar, y reemplazarlo con la imagen de un Señor que lava pies, que da su vida, que nutre y cuida. El texto no está legitimando la opresión, está subvirtiendo los sistemas de opresión desde adentro, en el único lenguaje que esa cultura podía comenzar a entender. Y luego el capítulo 6, el último capítulo. Y aquí Pablo hace algo inesperado, algo que te demuestra que nunca olvidó el contexto cósmico con el que empezó la carta. Después de hablar de las relaciones domésticas, después de dar instrucciones prácticas para la vida cotidiana, de repente levanta la vista y dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales. Hay una dimensión espiritual en la realidad que no vemos. Hay fuerzas invisibles que operan detrás de los sistemas de injusticia, detrás de las estructuras de opresión, detrás de las ideologías que esclavizan mentes y corazones. Y Pablo no dice esto para dar miedo, lo dice para dar perspectiva, para decirte que cuando enfrentas resistencia en tu vida, cuando tus mejores esfuerzos parecen golpear contra un muro invisible, cuando hay cosas que no puedes explicar racionalmente, pero que sientes que te detienen, hay algo más en juego que simplemente circunstancias. Hay una batalla espiritual real. ¿Y cuál es la respuesta de Pablo a esa batalla? No es el miedo, no es el retiro, no es la paranoia espiritual que ve demonios en cada esquina. La respuesta es: vestid toda la armadura de Dios. Y aquí Pablo hace algo brillante, que cualquier efesio del siglo I entendería perfectamente. Describe pieza por pieza la armadura de un soldado romano. Y la razón es que los efesios veían soldados romanos cada día, soldados que guardaban la Vía Egnatia, la gran ruta comercial que pasaba cerca de la región, soldados que estaban en el puerto, en el mercado, en las calles. El cinturón de la verdad. El soldado romano usaba un cinturón ancho que sostenía toda la armadura en su lugar. Sin el cinturón, el resto de las piezas se caía. La verdad es lo que da coherencia a todo lo demás en tu vida espiritual. Una vida sin compromiso con la verdad es una armadura que no se sostiene. La coraza de justicia protegía el corazón y los órganos vitales. La justicia no como logro propio, sino como la justicia de Dios que nos es dada, que cubre nuestro interior más vulnerable, el calzado del apresto del Evangelio de la paz. El soldado romano usaba sandalias con clavos en la suela para tener agarre firme en el campo de batalla. El Evangelio te da base firme, no te hace rígido, te da raíces. Puedes estar en medio de situaciones que sacuden a otros y tú permaneces. El escudo de la fe. Los escudos romanos eran grandes, de madera cubierta de cuero, que se empapaba en agua antes de la batalla para apagar las flechas incendiarias. La fe no es la ausencia de dudas. Es el escudo que apagas las acusaciones, los pensamientos incendiarios, las mentiras que vienen contra tu identidad. El yelmo de la salvación. Protege la mente. Tu manera de pensar está protegida por la realidad de lo que Cristo hizo. No tienes que vivir aterrorizado por el pasado ni paralizado por el futuro. Y la única arma ofensiva de toda la lista, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En griego usa no logos, sino rema, que en el contexto del Nuevo Testamento frecuentemente denota la palabra específica, la palabra hablada en un momento concreto, la palabra apropiada para la situación específica. No un arsenal de textos memorizados para impresionar. La palabra viva que el Espíritu trae a tu mente en el momento exacto en que la necesitas. Y para usar toda esa armadura, Pablo dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. La oración no es el último recurso cuando todo lo demás falla.
Es el estado permanente del soldado espiritual. Es la comunicación constante con el comandante. Es el canal abierto a través del cual todo lo demás funciona. Pablo termina la carta pidiendo oración para él mismo. Pablo, el apóstol. Pablo, el hombre que escribió la mitad del Nuevo Testamento. Pablo, el que tuvo una visión directa de Cristo en el camino a Damasco. Ese Pablo pide oración para que cuando abra la boca le sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Denuedo. En griego, parresía, que significa hablar con plena libertad, sin miedo, sin restricción. Pablo, encadenado en la prisión, pide valentía para hablar. No libertad de las cadenas, valentía para hablar aunque las cadenas estuvieran ahí. Y eso me parece extraordinario, porque eso es lo que hace la identidad que Efesios proclama. No te libra de las circunstancias difíciles, te libra del poder que esas circunstancias tenían sobre tu alma. Puedes estar encadenado en el exterior y ser completamente libre en el interior. Pablo no pide salir de la prisión, pide poder ser fiel dentro de ella. ¿Cuántas veces le has pedido a Dios que cambie tu circunstancia cuando lo que realmente necesitas es que cambie tu corazón dentro de la circunstancia? Efesios termina con una bendición corta y poderosa. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Amor inalterable, en griego, en aptarsia, en incorruptibilidad. Un amor que no se corrompe, que no se deteriora con el tiempo, que no se echa a perder cuando llegan las dificultades. Pablo está describiendo la calidad del amor que debemos tener hacia Cristo, pero también, reflejado en ese amor, la calidad del amor que Cristo tiene hacia nosotros. Un amor que no se corrompe. Piensa en cuántas cosas en tu vida se han corrompido con el tiempo, relaciones que comenzaron con promesas y terminaron en heridas, sueños que nacieron con fuerza y fueron desgastándose, entusiasmos espirituales que ardieron por una temporada y luego se apagaron. Y en medio de todo eso hay un amor que no se deteriora, que aguanta el paso del tiempo, que no se cansa de ti cuando tú mismo estás cansado de ti, que no te abandona en la oscuridad porque fue precisamente en tu oscuridad donde eligió buscarte. Ese es el Dios de Efesios, el Dios que te eligió antes de que el tiempo comenzara, el Dios que derribó los muros que separaban. El Dios que hizo de dos humanidades divididas una nueva humanidad reconciliada. El Dios que te adoptó con todos los derechos de un hijo. El Dios cuyo amor tiene 4 dimensiones, porque 3 no son suficientes para contenerlo. El Dios que te vistió de armadura para una batalla real, que no es contra personas de carne y hueso, sino contra las fuerzas invisibles que intentan robarte la identidad que Él te dio. Y yo quiero preguntarte algo directamente, antes de terminar. ¿Estás cargando una identidad que no es tuya? Hay voces en tu vida, pasadas o presentes, que te han dicho quién eres de una manera que contradice lo que Efesios proclama sobre ti. Voces que dijeron que no eres suficiente, que no mereces amor, que tu historia te define y te limita, que las paredes que te rodean son permanentes. ¿Estás usando la ropa vieja del viejo hombre cuando hay una identidad nueva esperando que te la pongas? ¿Estás peleando contra personas cuando la batalla real es en otra dimensión? Efesios no es solo una carta del siglo I para una iglesia en una ciudad de Asia Menor. Es una carta dirigida a cualquiera que en algún momento de su vida ha sentido que no pertenece, que no es suficiente, que el amor que recibe tiene condiciones, que su historia lo condena. Esta carta dice: antes de que existiera el tiempo, ya eras amado. Antes de que hicieras tu primera decisión, ya habías sido elegido. Antes de que construyeras cualquier muro, Cristo ya estaba preparando derribarlos todos. Y el amor que te tiene no es el amor que se gasta.
no es el amor que se termina, es un amor en incorruptibilidad, un amor que no se deteriora, un amor que sobrevive a tus peores momentos y sigue ahí, firme, esperando que finalmente creas en él. Si esta palabra habló contigo hoy, no la dejes pasar como información interesante. Permite que haga lo que está diseñada para hacer, cambiar la manera en que te ves a ti mismo. Porque cuando cambias cómo te ves a ti mismo, cambia cómo tratas a los demás. Cuando sabes que fuiste elegido, ves a los demás como personas que también merecen saber que fueron elegidas. Cuando sabes que el muro fue derribado, dejas de construir muros entre tú y las personas que son diferentes a ti. Cuando sabes que tienes toda la armadura de Dios, dejas de vivir como víctima de circunstancias que no puedes controlar. Efesios no es teología abstracta, es tu historia. Es el relato de lo que Dios hizo contigo antes de que tú hicieras nada. Lleva esta palabra contigo hoy. Compártela con alguien que la necesite. Y la próxima vez que esa voz antigua intente decirte que no perteneces, que no mereces, que no eres suficiente, recuerda las dos palabras que cambiaron todo en el capítulo 2. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, decidió que tú valías todo lo que le costaría recuperarte, y ese precio ya fue pagado, y esa decisión ya fue tomada, y ese amor no se va a corromper. Amén.